Vamos a demostrar que esta función, logaritmo neperiano del valor absoluto de la tangente de pi cuartos más x medios, su derivada es secante de x. Entonces, para empezar, vamos a derivar por regla de la cadena. Empezamos con la derivada del logaritmo neperiano. Entonces decimos que y' va a ser igual a el logaritmo neperiano. La derivada es 1 sobre x. ¿Pero quién es x en este caso? Sería el argumento del logaritmo, que es el valor absoluto de la tangente de pi cuartos más x medio, por la derivada de la función interna, es decir, la derivada del valor absoluto de la tangente de pi cuartos más x medios, derivada de eso. Entonces, derivando a el valor absoluto, tenemos que y' va a ser igual, la derivada del valor absoluto es, si copiamos esto igual, más x medios, es lo que está dentro del valor absoluto, es decir, tangente de pi cuartos más x medios sobre el valor absoluto de la tangente de pi cuartos más x medios, por la derivada de la función interna, que es la derivada de la tangente, es decir, la derivada de la tangente, lo voy a dejar expresado, tangente de pi cuartos más x medios derivado. Fíjate que acá podemos multiplicar de una vez para ir simplificando valor absoluto de la tangente por valor absoluto de la tangente. Eso sería, multiplicando las fracciones, 1 por tangente sería tangente de pi cuartos más x medios sobre el valor absoluto de la tangente de pi cuartos más x medios al cuadrado, por la derivada de la tangente, que sabemos es secante al cuadrado de pi cuartos más x medios, por la derivada de la función interna, que sería la derivada de pi cuartos más x medios derivado. Fíjense que aquí tenemos el valor absoluto al cuadrado. Entonces aquí se simplifica y podríamos decir, debemos recordar, que si tú tienes el valor absoluto de x al cuadrado, eso es como si dijeras raíz cuadrada de x al cuadrado elevado al cuadrado. Y eso es igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces me va a quedar que y' va a ser igual a la tangente de pi cuartos más x medios sobre tangente de pi cuartos más x medios al cuadrado, por secante cuadrado de pi cuartos más x medios. Y aquí tenemos la derivada de la suma. La derivada de pi cuartos es una constante, por lo tanto es 0. Y la derivada de x medios es un medio. Entonces multiplicamos por un medio. Aquí podemos simplificar una tangente con una tangente y va a quedar que y' va a ser igual secante cuadrado de pi cuartos más x medios. Eso queda multiplicado por un 1 que está aquí implícito, secante cuadrado de pi cuartos más x medios sobre, y tenemos abajo una tangente con ese mismo argumento, y no hay que olvidar el 1 medio. Entonces ese 1 medio lo puedo escribir por acá, una tangente de pi cuartos más x medios. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que recordar que
secante cuadrado y tangente podemos expresarlas de la siguiente manera, usando la siguiente identidad. Tenemos que la secante cuadrado de un x, de un ángulo x, menos la tangente al cuadrado de x, eso es igual a 1. Si yo despejo la secante cuadrado, me va a quedar 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces yo voy a sustituir esta identidad aquí. Y' va a ser igual a 1 medio de ¿quién? De 1 más tangente al cuadrado de pi cuartos más x medios, dividido para la tangente de pi cuartos más x medios. Voy a separar el denominador, es decir, voy a repartir esta tangente hacia el 1 y hacia esta tangente al cuadrado, de forma que me va a quedar 1 medio que multiplica a 1 sobre la tangente de pi cuartos más x medios más tangente de pi cuartos más x medios. Ahora podemos utilizar aquí podemos utilizar una identidad, 1 sobre tangente es lo mismo que tú digas la cotangente, o lo podemos expresar así. Cotangente es coseno sobre seno, coseno de pi cuartos más x medios sobre el seno de pi cuartos más x medios, y a eso le vamos a sumar la tangente, que si es seno de pi cuartos más x medios sobre coseno de pi cuartos más x medios, ¿sí? Lo que hice fue sustituir la tangente en función de las trigonométricas senos y cosenos. Aquí podemos fácilmente aplicar la suma de fracciones. Podemos decir que y' va a ser igual a 1 medio que multiplica a coseno por seno. Coseno por coseno es coseno cuadrado de pi cuartos más x medio más seno cuadrado de pi cuartos más x medio sobre seno de pi cuartos más x medios por coseno de pi cuartos más x medios. Y si nos fijamos, aquí hay una multiplicación con una constante 1 medio. Yo puedo multiplicar 1 por toda esta expresión, que me da 1 sobre 2 seno del mismo argumento por coseno del mismo argumento. Eso me da el seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2 veces pi cuartos más x medios, ¿sí? De forma tal que yo, al hacer la propiedad distributiva de esta constante 2 por todo lo que está dentro del argumento, me queda que y' va a ser igual a 1 sobre el seno de pi medios más x. Y si yo desarrollo esta identidad con la suma de ángulos, voy a obtener lo siguiente: 1 sobre seno de pi medios coseno de x más seno de x coseno de pi medio. Entonces claramente esto es 0, seno de pi medio es 1, 1 por coseno, 1 sobre coseno de x, y finalmente 1 sobre coseno es la recíproca de la secante de x. Y hemos demostrado que esta derivada, la derivada de este logaritmo compuesta con el valor absoluto, la tangente, nos da secante de x.